Qué gusto saludarles y muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Hoy vamos a hablar del apéndice y los síntomas, dolencias o enfermedades propias de ella, que viene siendo la apendicitis. Dentro de la ciencia médica actual, la ciencia médica del informe Flexner, pues no tienen exactamente una forma de explicar el origen de una apendicitis, pero sí nos pueden decir que se trata pues de un órgano aparentemente ya en desuso en nuestra biología, un órgano ancestral que probablemente de la evolución a lo largo de millones de años quedó como un vestigio cuando éramos unos homínidos, unos primates que comían más vegetales que carne, y que ésta ayudaba a generar algún tipo de químicos para procesar y obtener los nutrientes propios de los vegetales. En ese sentido, yo creo que es que el Dr. Hammer encontró una explicación a los síntomas y enfermedades desde las leyes biológicas de la ciencia, de la nueva medicina germánica. Bueno, por partes, ¿qué es el apéndice? Bueno, pues decíamos, este órgano que se encuentra, podríamos decirlo así, como una pequeña ramificación, un tubito que se encuentra en la parte inicial del intestino grueso, y que cuando se presenta la apendicitis, pues lo que ocurre es una inflamación, y esa inflamación puede provocar dolor, náuseas, y lo que hace el médico pues es sobre todo solicitar al paciente que de acuerdo a los síntomas tendrá que estar preparado para una cirugía para extirparlo, porque de lo contrario, si ese apéndice revienta, puede generar una grave infección en varios órganos provocando una peritonitis. Dentro de la nueva medicina germánica, que por cierto yo me estoy apoyando mucho en un libro que es este libro se llama Guía Psique Cerebro Órgano, es del doctor Luis Felipe Espinosa del Valle. Este es un médico mexicano que yo tuve la oportunidad de conocer en San Cristóbal de las Casas, en un taller que dio, muy interesante, y que además es un gran maestro, sin duda alguna, es un gran conocedor del tema. Y este libro, que por cierto ya salió su segunda edición, ha sido en gran medida nuestra guía, junto con, por cierto, varios libros del Dr. Hammer, que los tengo en PDF. Si a alguien le interesa, con mucho gusto se los puedo compartir. Y bueno, dentro de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer y sus leyes biológicas, lo que explica es que justamente basándonos en la teoría de que este vestigio de la evolución del ser humano tenía una función para transformar los alimentos en nutrientes, sobre todo los vegetales, al parecer cuando ocurre un shock biológico, hay un estrés y hay un evento dramático que muchas veces tiene que ver con el deseo de transformar alguna situación que se está viviendo. Y ojo, aquí hay una gran diferencia cuando una persona es muy intestinal, que en vez de querer evacuar ese evento, lo que hace es quererlo transformar. Y hay una gran diferencia en cuál es el órgano que se activa. Pero suelen ser eventos que tienen que ver, por ejemplo, con la traición de un hijo o algo que se visualiza como no esperado de un hijo, y obviamente no se pretende abandonar al hijo, sino que se quisiera cambiar esas circunstancias de la situación que se vive, o una persona que no va a dejar su trabajo, pero vive una situación que no le gusta, que es intolerable, que es injusta, y la persona pues quisiera transformar ese evento que está pasando, pero tampoco pretende evacuarlo, por decirlo de alguna manera, desecharlo, abandonarlo, mandarlo al carajo, no puede, ¿no? Entonces quisiera transformar eso, y así es como lo vive. Una infidelidad, ¿no? Un hombre descubre la infidelidad de su mujer, y ese evento, lejos de querer mandarlo todo a la fregada, quisiera transformar aquella experiencia en algo que no hubiera sido así, sino que hubiera sido de otra manera. Más o menos por ahí creo que me puedo explicar con ejemplos
qué es lo que está ocurriendo a nivel psique. Y bueno, pues ya pasando a la segunda ley, la fase 1 y 2, o la fase fría y caliente, es esta etapa asintomática, ¿no? Que es cuando comienza la inflamación, y ya en la parte donde empieza a bajar el estrés es cuando aparecen todos los síntomas y las dolencias. ¿Por qué particularmente el apéndice? Bueno, de acuerdo a la tercera ley, donde se habla de la ontogenética de los tejidos y de los órganos, es justamente una de las tres capas preliminares en el proceso embrionario, en este caso el endodermo, que está conectado también con una de las partes en la que se forma el cerebro. El cerebro se forma por tres capas, pero en este caso el endodermo y la parte que crea el endodermo del cerebro está también conectado con el apéndice, que también es creado por esta capa preliminar, y por eso esta triangulación de psique, cerebro, órgano se da de esta manera. Se vive el evento dramático de querer transformar algo, lo recibe el tallo cerebral, que es la parte creada del cerebro por el endodermo, y envía todas las órdenes de lo que hay que hacer a el apéndice para transformar un evento que se vive como supervivencia, con un sentido biológico de supervivencia. Así que bueno, más o menos esto es lo que ocurre. No estaría de más decirlo, el doctor Hammer siempre mencionó que esta información no significa que tú cambies tus tratamientos médicos, porque particularmente en este caso, si llega a haber una apendicitis y revienta el apéndice, es necesaria la cirugía, por supuesto. Ojalá la persona pudiera gestionar o hacer una autoindagación para poder comprender cómo está viviendo su estrés y a lo mejor vivirlo de otra manera. Yo siempre insisto que lo ideal sería acudir a un psicólogo y recibir algún tipo de terapia. Yo recomiendo mucho la cognitiva conductual, o si no, recurrir a la programación neurolingüística, o también a una terapia de hipnosis ericksoniana, que también son muy efectivas porque yo las he tomado, por eso es que las recomiendo. Y bueno, pues por otro lado, pues decirles que justamente nosotros somos el resultado de una evolución de millones de años, y pues tenemos todavía vestigios de muchos órganos que están funcionando en base a un sentido biológico de supervivencia. Es así la manera como se siguen manifestando estos síntomas a partir de algún estrés que se vive con sentido de supervivencia. Espero que no se me haya pasado algún otro dato, pero cualquier cosa, aquí sigo a sus órdenes, cualquier comentario, igualmente. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. Empieza a cumplir la función necesaria para esta adaptación biológica. ¿Por qué? Porque la persona está viviendo un evento estresante que, permítanme, el hijo putativo está aquí molestando.